Bueno, y ahora tengo en la línea telefónica a José Antonio Meade, candidato a la presidencia de la República por la coalición Todos con México. ¿Cómo estás, José Antonio? ¿Cómo te sentiste en el debate anoche? Mira, yo creo que fue un buen ejercicio, hay que felicitar a Minen, hay que felicitar a los moderadores. Sí, permitió un buen contraste de perfiles y propuestas. ¿Hola? Sí, ojalá. A ver, creo que estamos escuchando dos voces. José Antonio, permítenos un segundo. Tenemos que hacer ahí un ajuste en la comunicación porque creo que estábamos escuchando dos voces. Yo te oigo muy bien, ¿eh? Ahora sí te escucho bien, discúlpame. ¿Sí? Adelante, por favor. Muy bien. Sí, acá estoy, Pascal, te escucho. Te escuchamos muy bien. Te decía yo que me pareció que fue un buen ejercicio, un ejercicio que podía en el futuro tener mucha más fluidez, pero que sí nos permitió contrastar perfiles y propuestas. Y al final eso es lo que va dejando el debate. Yo creo que el debate va dejando ya sembrado. Lo importante que es que vayamos viendo quiénes somos y qué proponemos para que podamos tomar la mejor decisión en julio. Bueno, ¿qué le cambiarías tú a este formato? Creo que sí tuvo algunos puntos positivos, me parece, si revisamos la historia de los 8 debates presidenciales que ha habido a la fecha. Quizá fue dinámico en muchos momentos, pero también un poco de confusión respecto del uso de los tiempos. No sé qué te pareció en ese sentido. Sobre todo, éramos 5 contendientes. Sí. Y en cada segmento teníamos oportunidad de dialogar hasta por 30 segundos. Sí. Eso quiere decir que por construcción, pues el diálogo no fluía. Y hubo en algunos momentos en el debate en donde yo creo que había y hubiera sido muy bueno que se terminara un poco el ciclo del diálogo entre los candidatos. Uh-huh. Había veces en donde se generaba algún enganche y alguna posibilidad de contraste y en donde la rigidez del formato ya no permitía que se cerrara. O sea, el circuito de diálogo entre dos candidatos, a mi juicio, o sea, algún espacio de criterio que se le hubiera podido dejar a los moderadores para que cuando finalmente había intercambio, se agotara y no nos quedáramos con los temas a medias, hubiera sido, yo creo, ventajoso. Pero más allá de eso, son 3 temas importantes para la sociedad: pobreza, corrupción y seguridad. Y yo que sí nos dejó ver qué pensamos cada uno en el tema. ¿Qué piensa Andrés Manuel? Fundamentalmente al centro de su propuesta de seguridad, la amnistía. ¿Qué piensa en materia de corrupción? Básicamente, pues no planteó un solo tema estructural, repitió más o menos lo que ha venido diciendo los últimos 18 años, con la diferencia de que hace 18 años pues era un Andrés Manuel de Suru y ahora es un Andrés Manuel de Suburban, con un partido que maneja como negocio familiar. Y la verdad es que yo creo que la parte última, en donde el tema era grupos en vulnerabilidad, podíamos haberle dedicado mucho más espacio. Yo busqué hacerlo para ver qué pensábamos hacer en materia de pobreza. Bueno, dice Ricardo Anaya, sus representantes, sus simpatizantes, que ahora la contienda ya es de 2, él y López Obrador. ¿Tú qué dices? Mira, no hay manera de que Ricardo esté en la contienda. Ciertamente Ricardo debate bien, es un buen parlamentario, pero desde el punto de vista estructural no tiene un partido unido, tiene un frente que se le está desgranando y tiene muchas explicaciones que dar. Yo creo que es la primera vez en una contienda presidencial en donde tenemos un candidato que esté cuestionado en lo personal por estar involucrado en operaciones inmobiliarias. Cada día que pasa se va acreditando que la operación es más complicada y cada día se va acreditando que es más difícil explicarlo para Ricardo. Al principio de la historia, la explicación que ofrecía era que le había vendido la planta industrial a un arquitecto y la semana pasada, el viernes, vimos que el chofer de su socio, por la entrega de regreso a la PGR, son 54 millones de pesos. Ese tema no va a desaparecer, está ahí, es estructural y de manera estructural plantea dudas sobre su honorabilidad. Al final, en la boleta, cuando estemos frente a ella, vamos a decidir a quién le queremos encargar el país, nuestras familias, nuestros hijos. Y yo estoy cierto de que lo que el debate acreditó ayer es que el que tiene más capacidad de conducir al país por temple, por temperamento, por experiencia, por propuestas y sobre todo, que quedó acreditado y reconocido por todos en el debate, que ha tenido una trayectoria limpia y transparente, soy yo. Y dice López Obrador que pese a lo sucedido en el debate, él ya ganó. Mira, eso dice cada ciclo electoral y cada ciclo electoral pierde. Y ahí pues hay que recordar un poco lo que decía Einstein, el que hace lo mismo siempre esperando un resultado diferente, pues la verdad es que está loco. ¿Qué es lo que hemos visto a Andrés Manuel hacer en cada elección en la que contiende? Pues lo mismo que hizo ayer, ser poco respetuoso del debate, poco respetuoso del ciudadano, no estar dispuesto a contrastar ideas con un problema peor.
Ayer sí vimos algunos contrastes que no estaban presentes antes, y pongo dos o tres ejemplos. Un Andrés Manuel que estuvo muy firme en la convicción de abrir una mesa del diálogo para delincuentes, incluidos narcotraficantes. Un Andrés Manuel que frente a evidencia de violencia por parte de la coordinadora, pues no estuvo dispuesto siquiera a mandar alguna señal de que la violencia no tiene lugar en la política y en el país. Y un Andrés Manuel que ha hecho alianzas con personajes prófugos de la justicia, con personajes que han sido encontrados defraudadores, secuestradores, narcotraficantes. Sí es un Andrés Manuel que está dispuesto a hacer alianzas con quienes no nos gustaría tener cerca. Deja tú de la política, con quien no nos gustaría tener cerca en nuestras comunidades. Oye, finalmente, para ti lo sucedido ayer significará hacer cambios en tu estrategia de campaña, en la estrategia para enfrentar el siguiente debate, o seguirás más o menos con lo que te hemos conocido en estas 3 semanas, poco más de 3 semanas de campaña y los anteriores periodos del proceso electoral? Mira, todos los días hacemos una evaluación, todos los días vemos si avanzamos, cómo avanzamos, cuánto avanzamos y todos los días hacemos ajustes. En esa misma dinámica vamos a estar. Termina el primer tercio de la campaña, termina con el debate de ayer, faltan 2 tercios por recorrer, empieza una etapa que es cualitativamente diferente. Empieza, yo creo, ahora sí ya la etapa de contrastes, de propuestas, de definiciones, de poder dedicar mucho más tiempo a cuál es el país que nos imaginamos y mucho menos tiempo a cuáles son los adjetivos con los que queremos definir a nuestros contrincantes. José Antonio Meade, te agradezco como siempre tu buena disposición de conversar con nosotros. Gracias, Pascal, te mando un abrazo. Gracias, José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos con México.